Buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo a nombre de la organización Progresemos Juntos. Mi nombre es Heidi Chanduy Díaz, miembro del mismo. Hoy damos inicio a nuestra primera capacitación, denominada Análisis Situacional de la Seguridad en una empresa en el siglo XXI, presidido por el ingeniero Jesús Gabriel Vilca Pérez, quien es ingeniero de minas, magíster en gestión minera. Se desempeñó como supervisor y residente en diversas empresas mineras como Cerro Verde, Antamina y Anacocha, entre otros. Quien ahora se desenvuelve como docente universitario. A nuestros participantes de la plataforma Zoom, cualquier comentario, inquietud, tienen la opción de levantar la mano y así puede realizarla. Y a nuestros participantes que están desde la transmisión de Facebook, realizar sus preguntas desde la sección de comentarios. Pedirles también, por favor, la participación para que esto sea un poquito más dinámico. Ahora le doy paso al ingeniero Jesús Vilca. Por favor, iniciar su presentación. Muchas gracias. Gracias, señorita Heidi. Muchas gracias por la invitación. No sé si me pueden ayudar con la presentación. ¿Ya se Bien, puede damos... visualizar? Sí. Está todo ok entonces, ¿no? Se escucha se escucha mi audio, se puede visualizar mi cámara y todo, ¿verdad? Bien, entonces iniciamos. Bueno, en primer lugar agradecerles, ¿no? Agradecerles la invitación por por este momento. Sé que es un corto tiempo, pero creo que podemos aprovecharlo al máximo. Y qué mejor discutiendo algunos temas que damos por sentado, ¿no? Y qué mejor que iniciar con el tema de la seguridad, que es uno de los temas que más se menciona, sobre todo en las empresas mineras, pero como dice la frase, eh, esa frase que se llama elefante en una habitación, todos lo vemos, pero nadie quiere tocar, ¿no? Pero en esta oportunidad, pues justamente quiero tocarlo con ustedes, este tema que es importante, y ir, digamos así, eh, descubriendo algunas falacias, ¿no? En relación con la seguridad. Y más aún si nosotros lo queremos ver desde el punto de vista de la empresa en el nuevo siglo, ¿no? En el nuevo milenio. Todavía con más fuerza tendríamos que buscar un poco de disenso para poder entender lo que es la seguridad, ¿no? O qué tendría que ser la seguridad en una empresa del siglo XXI. Y eso es importante que ustedes como jóvenes de este nuevo milenio que les ha tocado vivir, pues con un desarrollado pensamiento crítico va a ser importante eh, entender, digamos, o destrabar, digamos así, un concepto que, en mi opinión, es muy, digamos, malentendido. ¿Sí? A ver si me permite continuar a la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Es importante empezar con una frase para dar inicio a nuestro tema de discusión. Hablar, por ejemplo, de una empresa del siglo XXI, traer a cotación la frase de Albert Einstein, cobra realmente una importancia, ¿verdad? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Albert Einstein, ¿no? De los imperios del futuro? ¿A quiénes se refiere, por ejemplo, los imperios del futuro? Definitivamente él está hablando de las empresas
del siglo XXI. Entonces, ¿cómo van a ser las empresas en el siglo XXI? Las empresas van a seguir siendo manejadas bajo la teoría de la industrialización, o va a tener que dar un salto cuántico para poder entender que el mundo está cambiando de lo concreto a lo abstracto. Entonces acá nos dice, ¿no? Todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento. Y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimiento y cómo protegerlos, cómo buscar a los jóvenes, dice, que tengan la capacidad para hacerlo. ¿Quiénes son esos jóvenes? Ustedes. Y asegurarse que se queden en el país. Una frase importante, ¿no? Y que esto tiene que marcar la pauta en esta presentación, en esta reunión que tengo con ustedes. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, podemos empezar por, digamos, preguntarnos, ¿no? ¿Qué es ser una empresa del siglo XXI? Bajo el quote que nos dice Albert Einstein, ¿no? Esa cita. ¿Qué es ser una empresa del siglo XXI? Pues aquí están algunas claves para entender qué es ser una empresa del siglo XXI, ¿no? Hablamos de calidad de personas, por ejemplo. ¿Y cómo deben de ser esas personas? En donde más o menos medir su nivel de calidad. Ser personas inteligentes, para empezar. Ahora que hablamos mucho de la era de la información, tener una sólida base de conocimientos, que es importante. Puedo traer a acotación, por ejemplo, lo que es la alfabetización de la información, que es una de las habilidades de la persona exitosa del siglo XXI y que está muy relacionado con esto. Esta excelente base de conocimientos no significa que vamos a llenarnos de información, ojo. No, no podemos entenderlo de esa forma. Tiene que ser una calidad de la información muy discretizada, ¿no? Otra de las cosas que tiene que marcar la pauta, por ejemplo, aquí, para que una empresa sea, pues, exitosa en el siglo XXI, es que ese tipo de personas que tengan en ella, es que sean disciplinadas en su trabajo. Miren, la disciplina es un término muy importante, ¿no? Que hay que entender, y sobre todo ustedes, jóvenes, tienen que entender lo que es ser disciplinados. No esperar, por ejemplo, el último momento, ¿no? Para presentar un trabajo, si están en la universidad. La responsabilidad de ustedes, muy aparte de aprobar un curso, que sería pues una de las responsabilidades expresas, son términos que me gusta usar mucho, pero entre las responsabilidades tácitas que ustedes tienen que sobreentender, que debería ser algo que ustedes tienen que descubrir, es que justamente tienen que ustedes desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, otra de las cosas, miren, que yo he colocado aquí es el intelectual riguroso, ¿no? ¿Qué es ser un intelectual riguroso? Lo contrario a intelectual riguroso, podríamos hablar una persona muy sensorial, ¿no? Muy metida, por ejemplo, en las redes sociales, que lo único que nada más busca información es a través de las redes sociales. Eso no es ser, por ejemplo, un intelectual. Ni mucho menos te va
hacer lograr pues esta intelectualidad rigurosa, ¿no? Entonces miren lo importante que es estos 4 aspectos que menciona en esta diapositiva, ¿no? Por favor, siguiente diapositiva. Como les decía, ¿no? Vivimos en tiempos cada vez menos concretos, más abstractos, entonces incluso vivimos en una era de mucha información, de mucha data. Entonces es necesario que las empresas no sean estáticas, ¿no? Podríamos imaginarnos una empresa estática en este nuevo milenio. No debería haber. Sería un peligro, ¿sí? Sería un peligro que atenta contra la sociedad. Una empresa que solamente busca su propio beneficio también sería un peligro. Entonces, como dice ahí, ¿no? La empresa del siglo XXI no será una entidad estructuralmente estática. Cuando hablamos, por ejemplo, de estructura, ¿no? Estructura en esta parte que les estoy mencionando, cuando hablamos de estructura estamos hablando del recurso humano. La persona en el siglo XXI, inmersa en una empresa, no podemos permitirla que sea estática, sobre todo mentalmente. No se le puede permitir. Necesitamos que las personas piensen y que no sigan un patrón, que no sigan pues un esquema establecido, ¿sí? Por la sencilla razón de que las cosas están en constante cambio y pedirles a una persona que entre en una rutina, entonces estamos, digamos, socavando su capacidad intelectual. Esto lamentablemente se ve, ¿no? Dentro de la cultura minera. Bueno, no sé si acá todos son estudiantes de minería, ¿ya? Pero es una cultura que no solamente es un privilegio del sector minero, ojo, sino también en otros sectores económicos también se ve. Pero ¿por qué menciono el sector minero? Porque si bien es cierto, su participación en nuestro país es pequeña, si lo quieren ver desde el punto de vista de producción, nosotros aportamos el 10% del PBI aproximadamente. Qué nos hace ese aporte ante la sociedad? Nos hace visibles, nos hace muy visibles, a pesar de ser una sociedad muy pequeña, pero que tiene un denso poder, un denso poder que la hace notoria en la sociedad. Ustedes lo van a evidenciar cuando, por ejemplo, se sucede un conflicto de un proyecto minero. Entonces todos los medios de comunicación se centran en esto, ¿no? Entonces esos son los mejores indicios de lo que es capaz nuestro sector, ¿sí? La cosa es que el sector minero, las empresas mineras de este sector, entiendan que las personas no pueden estar en un estado estático, porque es peligroso. Yo hablaba, por ejemplo, con algunos de mis estudiantes acerca de aquellos organismos, por ejemplo, cuando no hacían uso de su cerebro. ¿Qué les pasaba? Terminaban por comérselo. ¿Por qué? Porque ya no les servía, pues. No les servía. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Ese enfoque. Siguiente, por favor. Seguimos con la pregunta, ¿no? ¿Qué es ser una empresa del siglo XXI? Dice, la empresa del siglo XXI entiende que todas sus células constitutivas
las personas, ¿no? Porque la empresa es un ente biológico en sí, que está emplazada en otro organismo vivo llamada sociedad. Y en ella, la empresa, ¿no? Como un organismo vivo, está constituida de diminutas células, que son las personas. Y que ellas, su denominador común es que tienen el mismo código genético. Siempre, dice, estará la búsqueda de esa similitud con el mundo biológico, porque tal característica le va a conferir velocidad y eficacia. Si nosotros entendiéramos al menos minúsculamente este enfoque, entonces las cosas serían diferentes. Siguiente, por favor. ¿Qué es la empresa? ¿Qué es una empresa del siglo XXI? ¿Qué nos decía Jack Welch? ¿Alguien ha escuchado a Jack Welch? Yo les invito a revisar sus libros de Jack Welch. Y miren, Jack Welch pertenece a los hombres íconos del siglo XX, ¿eh? Ni siquiera del siglo XXI, del siglo XX. Entre las empresas destacadas del siglo XX está, por ejemplo, General Electric, seguramente habrán escuchado. Y Jack Welch está muy relacionado con esta empresa. ¿Qué decía Jack Welch, no? Como proyectándose, ¿no? Como si fuera pues como si tuviera una esfera mágica y prediciera el futuro, ¿no? ¿Qué nos decía, no? Una empresa del siglo XXI o una empresa que venga más adelante tiene que ser una fábrica de personas. Miren la frase tan potente que decía y que abanderaba Jack Welch a través de sus palabras, ¿no? La empresa tiene que ser una fábrica de personas, ¿no? Que son lo único capaz de crear conocimiento, de intangibles. Eso hay que entender. Estas cosas, estas cosas que estamos ahorita preparando el terreno para lo que viene ahorita y lo que vamos a hablar acerca de la seguridad, ¿no? Que quizás a muchos de nosotros no nos va a gustar escuchar. La empresa excelente del siglo XX se centraba en la persona, miren ya. Habían empresas destacadas dentro del siglo XX que sí, efectivamente entendieron esto. Otras no. Y por eso fenecieron, quebraron. Pero yo hablo de esas empresas destacadas en el siglo XX. Mientras que las empresas del siglo XXI van a hacer o van a lograr un paso más allá de las que lograron estas que sobresalieron en ese siglo. Dice que la empresa será la persona. Un enfoque interesante. O sea, ya la empresa ya no es una fábrica de personas, sino más bien la empresa es la persona per se en sí. Es un enfoque interesante, ¿no? Que los invito a que lo analicen. Siguiente. Y entonces vamos un poco entrando ya a este tema, ¿no? Interesante de lo que siempre llamamos seguridad, ¿no? Seguridad y todo ello. Quizás ustedes ya han podido ver esta curva. Conversaba en el backstage con algunos estudiantes acerca de esta curva, si la conocían, ¿no? Y bueno, pero es una curva que ustedes lo van a ver en el curso de seguridad. Y aquel docente de seguridad que no lo muestre, pues entonces, pues acá lo tienen, ¿ya? Acá lo tienen, ahí lo ven. Nos habla pues de los estadios, ¿no? De evolutivo que debe de tener las personas en relación con la seguridad, ¿sí? Pero vamos destrabando un poco algunas falacias, ¿sí? En mi opinión, algunas falacias. En primer lugar, acá nos dice
esta gráfica, no sé si ustedes la visualizan, pero habla de cultura de seguridad. Para empezar, no hay cultura de seguridad, simplemente cultura a secas o cultura empresarial, podríamos decirlo. Pero no hay cultura de seguridad, es una gran mentira. Cuando tú hablas de cultura empresarial, tiene que estar sobreentendido que entre todas las dimensiones que tiene la cultura empresarial, se tiene que incluir la seguridad, ¿sí? Desde ahí estamos partiendo mal dentro de la empresa. No hay cultura de seguridad, simplemente hay cultura empresarial. Cuando habla, por ejemplo, Bradley en su gráfica de reactiva, dependiente, independiente, interdependiente, yo creo que él todavía no va al fondo. Creo que solamente ve la parte del iceberg, pero su teoría se mantiene aún en la superficie, no profundiza debajo del iceberg. Entonces, hablar de reactiva, dependiente, interdependiente y todas esas palabritas que pone él en su gráfica, es entender que hay que interiorizar a la seguridad y que más allá de estos términos, hay que entender que la seguridad es un acto de autoestima. Quien no se acepta como es, no se cuida simplemente. Eso tiene que entenderlo una empresa. Si en una organización, dice, la gente siente que no se le respeta, y miren esta parte importante, ¿no? Hablar de seguridad es una pérdida de tiempo. Incluso si yo, por ejemplo, ahorita me hubieran dicho, ingeniero, háblenos de las OSAs, de los ISOs, yo definitivamente no hubiera aceptado, por ejemplo, hablar de eso, ¿no? Porque para mí, en mi opinión, es una pérdida de tiempo. Entonces, aquí lo pongo entre comillas, ¿no? Uno cuida solo lo que valora. Entonces, si una persona no valora lo que tiene ahí, definitivamente, por más IPC, por más formatos de inspecciones, por más formatos de OPTs, ¿no? Por más charlas de seguridad, la persona no te va a hacer caso. Porque si no le encuentra el valor genuino en ello, entonces todo queda en la superficie y la persona simplemente lo va a hacer por obligación incluso. Siguiente, por favor. Y a propósito, ahí he puesto una estadística del sector minero, ¿no? Esa es una estadística que OSINTnermin siempre muestra y podemos ver ahí los gráficos desde el 2015 al 2019. Si bien es cierto, ahí hay un mes del 2020, pero para nosotros creo que es suficiente mirar esta gráfica de los años 2015 al 2019. Si ustedes ven, si ustedes se percatan, ¿cuál es la tendencia de esta gráfica? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hay algo en común en cada una de las líneas? Si lo quieren ver o analizar por cada mes, ¿habrá alguna tendencia positiva para que ustedes puedan decir, caramba, todo lo que hacen las empresas mineras está dando resultados visibles, concretos, palpables? Yo, en mi opinión, puedo decir que mientras una de las claves que me he percatado, por ejemplo, cuando yo he trabajado en las minas, es que la persona le gusta ser escuchada. En serio. La persona le gusta que su opinión sea valorada. ¿Sí? Y sentar a las personas para escucharlas y hacer una especie de disenso, como lo digo aquí, ya es un buen camino para cambiar esa cultura que mantenemos aún
en las empresas, ¿sí? Miren, a modo de anécdota, ¿no? Nos enviaron a nuestra oficina, cuando yo estaba elaborando en un proyecto, nos enviaron a nuestra oficina a elaborar el I+C de nuestra área. Entonces el jefe nos dijo, copien nomás lo que hay lo que ya está hecho, ¿no? Pero yo le decía, ¿no? Yo le decía, pero acá dice que tenemos que reunirnos con los trabajadores. No, no, no hay tiempo. No hay tiempo porque estamos atrasados con la producción. No, no, no. Simplemente tú hazlo bueno, no necesitas. Además ellos, ¿qué pueden aportar, no? ¿Qué pueden aportar? ¿Se dan cuenta de ese tipo de cultura que podemos encontrarnos? ¿Sí? Yo creo que el éxito para lograr nuevamente unir esta dimensión que sea, digamos, fragmentado en la empresa, a la que llamamos seguridad, yo creo que el camino está por hacer reuniones con los trabajadores y con ellos hacer encuentros, ¿no? De discusión, en donde supuestamente como son el recurso más importante en la empresa, yo tengo que dar tiempo para reunirme con esas personas o escuchar sus opiniones, hacer disensos, como digo aquí. Mientras más disenso la organización se hace más unida, más fuerte, y que al final es lo único que nos debería importar, porque la empresa son personas. Como decía Welch, ¿no? Es una fábrica de personas. Tu objetivo tiene que ser, si esa persona entró ignorante, tiene que salir pues con un nivel intelectual muy alto de lo que entró. Entonces estás fabricando personas, estás produciendo personas, ¿cierto? En una reunión abierta no se critica a las personas para empezar, sino las ideas y las situaciones. Otro error que cometemos en las empresas, ¿no? Criticar a la persona porque se equivocó. ¿Quién no se equivoca? La seguridad se entendía más allá de los límites del campamento en el espacio-tiempo y que es una responsabilidad de 360 grados. O sea, ¿de quiénes? De todos, pues. De todos. Siguiente, por favor. Miren, acá les he traído una parte, March, seguramente ustedes lo habrán escuchado. March es un, un corredor de seguros, ¿ya? Un corredor de seguros. Y bueno, ha hecho una especie de análisis, ¿no? Análisis para más o menos ver cómo está la situación de la seguridad en las empresas en el Perú. Entonces, vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar. Miren, para empezar, dice que los resultados arrojan que el 63% de empresas participantes manifestaron este punto como prioritario. ¿Cuál? Que el principal foco para las empresas en el siglo XXI es la mejora en condiciones de seguridad. ¿Qué son las condiciones de seguridad? Seguramente ustedes saben ese concepto, ¿no? ¿Qué son las condiciones? ¿No? Es todo lo que rodea supuestamente por definición a la persona, ¿no? Pero hay que preguntarnos que solamente la seguridad es las condiciones. ¿Dónde están las personas? Miren, más del 50% aduce que hay que apostar por las condiciones de seguridad. ¿Y dónde están las personas? Siguiente, por favor. ¿Qué más nos dice March, ¿no? En su estudio, nos dice que la consolidación del sistema de gestión y la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten esta gestión son los retos más importantes. Bueno, estamos frente a una era de la información tecnológica también, y quedarnos, digamos, atrás en este aspecto
son herramientas esenciales para, no tanto para que nos vean bien, ¿no? Los de afuera, ¿no? Sino más bien para tener una oportunidad como para entender que las teorías que quizás estamos usando actualmente ya son desfasadas, ¿no? Son arcaicas. Y hay que reflexionar y dar ese salto cuántico, ¿no? ¿Qué más nos dice? Esto debido a la complejidad de las organizaciones y la dificultad de integrar este sistema de forma seamless a la gestión integral de la empresa. Miren, ahí está lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, tratan de ver a la seguridad dentro de la empresa como un ente separado, aislado y que hay que integrarlo, ¿no? Algo que debería ser lo contrario, ¿no? Ellos tienen que entender que la seguridad está integrada en toda la gestión empresarial de una empresa. No es algo separado. O sea, acá lo estamos entendiendo al revés. Y eso es el fracaso, ¿no? Están haciendo esfuerzos en vano. Siguiente. Muchos de ustedes seguramente se habrán preguntado qué es seguridad, ¿no? Seguramente, sí. Es posible que se hayan preguntado qué es seguridad. Pues no les voy a dar un concepto de seguridad, pero les voy a dar algunos indicadores de cómo entender a la seguridad. Para empezar, la seguridad es parte constitutiva del trabajo. No es una entidad separada de él, para empezar. No es algo que ustedes, por ejemplo, deban hacer además del trabajo. Y ahí está la clave de entender el concepto de seguridad. No es eso, no es algo que yo tenga que hacer al costado. O sea, para hacer, para hacer mi trabajo, ¿no? O sea, una persona que está trabajando con una máquina, una herramienta activada con energía eléctrica, tengo que llenar una serie de papeles porque si no hago eso, no hay seguridad, dicen, ¿no? Tengo que hacer mi checklist, tengo que hacer mi inspección, ¿no? Tengo que hacer mi IPRC. Cuando yo llene todos estos papeles y lo firme mi supervisor, ya hice seguridad. Ya hice seguridad ahí. Me siento con la conciencia tranquila. O sea, ahí no me va a pasar nada. Pues pensar así es preocupante, ¿no? No es algo que deba hacer además del trabajo, como parece estar enfocado en la actualidad, ¿no? Seguridad es una de las múltiples dimensiones del fenómeno llamado trabajo. En pocas palabras, trabajo sin seguridad simplemente no es trabajo. Está sobreentendido la seguridad ahí. Si tú haces trabajo, entonces es obvio que hay seguridad ahí. Tiene que estar la seguridad ahí. No hay por qué ponerlo en mi casco y decir, tengo que hacer seguridad. Seguridad soy yo. No, no es eso. Eso, exteriorizarla no nos va a ayudar. Siguiente, por favor. Y bueno, para ir avanzando, por ejemplo, March nos sigue hablando, ¿no? Acerca, por ejemplo, de en dónde recae la responsabilidad. Es una pregunta que les hacen a los encuestados. ¿Dónde recae la responsabilidad de la seguridad? El 43% de las empresas encuestadas dijo que la responsabilidad recaía al área de seguridad, ¿no? Y que un 35% de los encuestados aducía de que quien asumía la responsabilidad ese era el área de recursos humanos, ¿no? Acá hay que preguntarnos, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién? ¿De quién sería la responsabilidad? Si la seguridad es una responsabilidad de 360 grados, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del gerente? ¿Del operador? ¿Del ingeniero de seguridad? ¿De quién es la responsabilidad? Siguiente, por favor. ¿Qué más nos dice la encuesta de March? Menos de un tercio de la empresa, 28%, tiene un nivel gerencial para liderar las responsabilidades de la seguridad, ¿sí? Mientras que el 60% de las empresas encuestadas
aduce de que solamente son jefaturas los que digamos, gestionan la seguridad en las empresas. Bueno, al parecer está departamentalizada, ¿no? La seguridad. Y siempre es esa cultura, ¿no? De delegar, oye, ¿sabes qué? Tú haces ese trabajo, yo me encargo de mi producción, hazlo tú. Entonces, gastan recursos, contratan personas para que hagan la seguridad, ¿no? Mandraqueen, maquillen la información que por ahí pueda estar, que no nos ayude a nuestra imagen de la empresa, y bien, gracias, ¿no? En cuanto a los perfiles que componen los equipos, estos equipos de gestión de la seguridad, casi el 81% son ingenieros, 64% son médicos, porque según eso lo exige la norma, ¿sí o no? La norma nos exige que para una cantidad de personas, que son aproximadamente 100, creo, tiene que haber un médico ocupacional. Mientras que en psicología ocupacional solo se tiene una presencia de 10% de empresas. Lo que debería, en mi opinión, ¿no? En mi opinión debería haber, el mayor porcentaje debería centrarse en la psicología, ¿no? Porque hay que preguntarnos, ¿por qué la gente se accidenta? ¿Un ingeniero podría responder eso? Sí, es muy posible, puede ser, pero creo que una gran ayuda podría ser los psicólogos. Siguiente, por favor. ¿Qué más nos dice, no? Para ir ya cerrando la parte del estudio situacional que hace Marsh. Dice que el 85% de las organizaciones tienen un presupuesto ya establecido para seguridad. O sea, dentro de su balance ya se puede ver que hay acápites en donde se invierte o se gasta, mejor dicho, en seguridad, ¿no? Entonces, el 85% de empresas sí lo tienen destinado y bien claro un presupuesto para lo que es la gestión de la seguridad. Y un 80% de las organizaciones tienen el involucramiento de la alta dirección en la gestión. Eso es un buen indicador, pero que no sea, digamos, solamente por hacer imagen, ¿no? Ese 80% de involucramiento de la alta dirección de la jefatura, que no sea simplemente por un pantalla, ¿no? Para hacer pantalla, ¿no? De que, bueno, sí, la alta dirección sí apoya, ¿no? Que no sea, si no, no vamos a ver resultados auténticos y genuinos. El porcentaje de empresas que traducen esto en responsabilidades para todos los niveles baja 74%, o sea, el efecto cascada, ¿no? Las responsabilidades, cómo se delegan. Y un número menor, 67%, tiene herramientas y protocolos definidos para la comunicación y participación de todos los trabajadores, ¿no? Por otro lado, dice, solo un 21% tiene esquema de bonificación. O sea, si tú te proteges, te voy a dar bonos. Que en mi opinión, para mí, esa no es una buena herramienta, ¿no? No es una buena herramienta. Quizás más adelante me pueden preguntar el por qué. Siguiente, por favor. Sí. Ajá, muy bien. Bien, entonces podemos ver, ¿no? Así en líneas generales que aún hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por hacer. ¿Sí? Hay mucho para hacer en lo que respecta a la interiorización de este enfoque, ¿no? De la seguridad, de que no es un fenómeno aislado de la empresa y que se tiene que gestionar con personas, ¿no? Estas personas que colocamos en estas áreas deberían estar desarrollándose en otras ramas de la empresa que estar viendo, por ejemplo, la seguridad tal como la vemos actualmente, ¿no? Entonces estamos perdiendo o desperdiciando recurso humano en algo que no debería de existir. Siguiente, por favor. Y bueno,
Reflexiones finales he considerado aquí, ¿no? Porque aquí viene lo bueno, ¿no? Y esto es algo textual que eh, este, hemos, en momentos de reflexión con otro colega, o colegas, por decirlo así, hemos ido hablando de este tema entre ellos y justamente esto es lo que he traído para ustedes, ¿no? Son algunos, digamos, aportes que todos hicimos en un disenso de colegas y justamente lo he plasmado en esta parte, ¿no? Dice aquí, reflexiones finales, ¿no? De un tiempo a esta parte, o sea, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una entidad separada del trabajo. ¿Cuál? La seguridad. Con el visto bueno de la universidad. Y eso es lo más triste, ¿no? De la empresa también y de la autoridad política. Y ahí vamos, luego les voy a decir el por qué. La seguridad se ha convertido en un negocio paralelo y creciente. Creo que por eso sigue manteniéndose, porque como hay billete de por medio, muy, muy, muy interesante, por eso es que necesitamos que esta esquizofrenia de la seguridad esté separada de la gestión empresarial, ¿no? Como está concebida, solo es un ente que parasita a la empresa sustentada en falacias, por ejemplo, seguridad y responsabilidad. ¿Qué es eso? Eso lo he visto hasta como eslogan dentro de las minas. Seguridad y responsabilidad. Les voy a dejar esa frase para que la revisen ustedes, ¿no? Seguridad y responsabilidad. Una patinada. Estas falacias han entronizado toda una serie de prácticas que se ha automatizado reemplazando el original objetivo, la seguridad misma, en serio. ¿Sí? La seguridad misma. Siguiente, por favor. En la empresa existe una organización de operación y de seguridad. Eso ya seguramente lo han escuchado, ¿no? Y entre ellas dos hay como una especie de lucha, ¿no? Lucha diaria, y en verdad. No había momentos de paz cada vez que nos reuníamos en un cambio de guardia en donde no veíamos lanzar palabras muy sazonadas entre los de operaciones y los de seguridad, ¿no? Por eso acá yo les digo ahí, en la empresa existe una organización de operaciones y de seguridad paralelas por la aplicación tomada al pie de la letra de los reglamentos de seguridad nacidos en los decretos 055, 024 y la última patinadaza que hizo pues el Ministerio de Energía y Minas con la 023, ¿no? Que obliga a esa doble organización y lo peor de todo es que la aceptan. ¿Ya? Siguiente. Nadie ha expresado su opinión. Nadie. Bueno, los arcaicos puede ser que nadie. ¿Por qué? Porque todo lo ven bueno, ¿no? Bueno para los bolsillos, ¿sí? Pero yo confío que los jóvenes le pueden, digamos, ser los capaces de poder comprender esta situación. Nadie ha expresado su opinión contra la situación, aparentemente nadie se ha dado cuenta que la seguridad de esta forma, miren esta expresión que he puesto ahí, se ha convertido en un radical libre, muy peligroso para la empresa. Y como todo radical libre es peligroso. En un organismo vivo, un radical libre, ustedes saben que produce cáncer, ¿no? O como la expresión que es un elefante in the room. Elephant in the room. Lean ese aforismo. Siguiente, por favor. Aprovechando este estado de cosas, y aquí les cae su chiquita a los sistemas de gestión, han venido apareciendo entidades internacionales que, entre comillas, certifican que las empresas estén cumpliendo las normas, prácticas y rutinas establecidas por ellas mismas a la vez
que toman la autoridad de calificar sus cumplimientos. ¿Quién es la persona, quién debería ser la empresa quien tendría que evaluar estas cosas? ¿No creen ustedes que debería ser la misma empresa? Y venga alguien de afuera y que me diga, miren, ustedes si cumplen. En mi opinión, yo no lo veo bien. Hasta confieren certificaciones con lo que crece su poder. De verdad, sí. Les hemos dado ese poder de venir a evaluarnos, ¿no? A certificarnos. Siguiente, por favor. En esta realidad de rutinas y sus certificaciones se han convertido en el verdadero objetivo de la organización de seguridad. Lamentable, ¿no? Descuidando en sí a la persona. Porque a la persona la llenas de papeleo y ese papeleo es la seguridad. Y encima que estas cosas son costosas, inútiles, en serio. Las empresas gastan mucho dinero en este tipo de entidades parasitarias y lo hacen creyendo en cumplir con una obligación. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué podemos decir un poco reflexionando el reglamento 024 del sector minero, ¿no? Bueno, para empezar, se necesita un debate que tome en cuenta alguno de los siguientes conceptos que les he podido mencionar, que ayudará a tener una idea de cómo plantear estas situaciones en una empresa del siglo XXI. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son esas ideas? A ver, ¿cuáles son esas ideas? Acá les dejo y les voy a decir luego dónde pueden encontrar esta reflexión. Para empezar, la obligación de conformar una organización ad hoc, paralela a la tradicional, escinde la mente empresarial, fuerza a un individuo inicialmente sano a convertirse en un esquizofrénico. Esa sería una primera idea de discusión, ¿no? Sentarnos y realmente ver, ¿no? ¿Es saludable que un trabajador obedezca al área de seguridad y obedezca al área de operaciones? ¿No? Lo estás poniendo en una disyuntiva, ¿no? Como dice aquí, volviendo un esquizofrénico, ¿no? Hay una dualidad en su cabeza. Él no sabe si obedecer a la área de operaciones o obedecer al área de seguridad. No sabe. Otra de las cosas también que es importante que ustedes pongan en el tapete para discutir es que la seguridad debe ser responsabilidad de cada cual. Eso es lo que les decía, ¿no? Seguridad es autoestima. Si tú no te quieres, no te vas a cuidar, pues. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo ayudamos a que esa persona interiorice eso? Eleve su autoestima. ¿Cómo? Haciéndola participar. Haciéndola parte del círculo de la empresa. Y no solamente verla como una persona, como una máquina, ¿no? Para usarla y explotarla. Un incidente puede tener dos causas, dice. Un hecho fortuito, ¿ya? Un hecho fortuito que está bajo las reglas de la probabilidad. Y hay otro, ¿sí? Hay otro que justamente es debido a esta carencia que hay en las empresas. A eso no le llamaríamos accidente, sino le llamaríamos un atentado. ¿Ve? Un aspecto para poder debatir entre todos. ¿Por qué se accidenta la gente? Debería ser un tema prioritario investigado por la administración, pero con conciencia, ¿no? Y no simplemente pasarlo por agüita tibia nada más. Y no darle, por ejemplo, al famoso comité de seguridad para que él busque las causas. Recuerden que la seguridad es una responsabilidad de 360 grados. ¿Qué más? No se investiga para buscar un culpable, sino la causa profunda. Eso es clave, como les decía, ¿no? ¿Por qué castigar a la persona que se accidentó? Encima que se accidentó, la vamos a castigar.
Eso también hay que entenderlo. Siguiente, por favor, creo que es la última lámina. A ver, los informes y demás papeleo que genera la aplicación del reglamento degenera porque terminan convirtiendo el papeleo en el verdadero propósito. Otro aspecto que hay que analizar, jóvenes. ¿Dónde está el centro de la seguridad? ¿No son las personas? No puede existir metas ni objetivos de seguridad. Esa es otra patinadaza, ¿no? Solamente existen metas y objetivos empresariales. Un objetivo de seguridad es necesariamente falso. Un decreto supremo debería ser muy corto en su parte esencial. Si ustedes revisan el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, poco falta y que nos digan cómo subir las gradas, y voy a pisar pisa con el pie derecho, pisa bien firme, o sea, ir al detalle, ¿no? O sea, ir al extremo de detallar cómo lo tienes que hacer minúsculamente así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos degenerando a las personas, estamos entendiendo de que la gente es bruta, ¿no? Si tú le das un decreto en donde ya todo está hecho, entonces, ¿qué va a pensar la persona? ¿Qué le vas a dejar? ¿Qué espacio le vas a dejar a la persona para que piense, use el cerebro y con criterio él pueda decir, no, por aquí no puedo irme porque por acá el riesgo es más alto y por acá el riesgo es menos? O sea, pero la idea es darle como poder a la persona para que pueda tomar sus decisiones. Y voy a dejar al último esa última parte, como dice ella. Los cargos administrativos deberían ser para los que decida la administración y no el decreto supremo. ¿A qué me refiero ahí? Si ustedes revisan el decreto del reglamento de seguridad, dice, ¿no? Para ser ingeniero de seguridad tiene que ser ingeniero de minas, metalúrgico, industrial, con tantos años de experiencia. O sea, te dice el detalle quién puede ser, ¿no? ¿De quién debería ser la responsabilidad? ¿No creen ustedes que debería ser de la propia empresa, de tener la libertad de escoger al profesional idóneo para poder revisar esta problemática que hay en nuestra empresa y esperar que un reglamento me diga a mí lo que tengo que hacer en mi empresa para mejorar la situación de mi empresa? Es una opinión que yo dejo ahí libre y en libertad para todos. Los incidentes no pueden calificarse como altos, fatales y todo eso. Desnaturaliza el hecho eh, de investigar todos. Yo, en mi opinión, y eso lo digo por experiencia, si ocurren 100 incidentes dentro de la empresa, los 100 se tienen que investigar a fondo y a conciencia. ¿Qué hace esta clasificación? Si son leves, no hay que investigarlos, dejémoslo ahí nomás. Pero hay que preocuparnos por los urgentes, ¿no? Pero en mi opinión hay que investigarlos todos porque podemos cometer un grave error por tener un criterio quizás cualitativo al trabajar, al clasificar un accidente como leve, que luego se puede convertir en fatal, por ejemplo. Y eso está demostrado, seguramente ustedes lo habrán leído en su curso de seguridad. Los accidentes leves sí se tienen que investigar. ¿Por qué? Porque estos indican de que estos se pueden convertir en peores más adelante. Está demostrado. Y por último, los mejores nunca van al área de seguridad. ¿Ya? Nunca. Los más intelectuales jamás los vas a poder ver en el área de seguridad. Y es duro escucharlo, ¿no? Pero podría tener digamos, raíces, justamente una de las cosas que pueden estar incrementando esta disociación que hay entre seguridad y operaciones dentro de la mina. ¿Sí? Sí, efectivamente es una parte que ustedes deberían de
preguntarse, ¿no? A ver, ¿quiénes son los que van, quiénes son los que al final terminan como ingenieros de seguridad? ¿Quiénes son? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Por qué? Hay que preguntarnos, ¿no? No sé, a ver, creo que hasta ahí termina la presentación, señorita. Sí, muchas gracias. Sí, así es, ingeniero. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, a usted, ingeniero, por su tiempo, por la enriquecedora presentación. En el chat mi compañero les está enviando un enlace, por favor, a todos los participantes llenarla para su asistencia. Si tuvieran alguna duda o consulta, también pueden hacerla, no hay ningún problema. Bueno, agradecer al ingeniero Jesús Vilca por contribuir con el compromiso al desarrollo de una cultura de seguridad. Asimismo, agradecer a cada participante por su asistencia, por su atención. Y bueno, le doy el pase al ingeniero Jesús Vilca para sus palabras finales. Muy bien, bueno, simplemente agradecerles a los organizadores eh, y a a los que han asistido, ¿sí? A poder escuchar alguna de las ideas, ¿no? Algo que quizás siempre lo voy a decir y es que sean jóvenes que no, no reciban todas las cosas que sin haberlas, por ejemplo, analizado, ¿no? Y eso los va a ustedes a destacar, los va a diferenciar eh, con otros profesionales. Si ustedes van a continuar más de lo mismo, ¿sí? Entonces, poco o nada vamos a lograr ver más adelante un cambio sustancial, ¿no? Seguir más en lo mismo es, vamos a terminar por eh, seguir en la propia cultura. Entonces luego nos vamos vamos a criticar, ¿no? La realidad en la que vivimos, nos vamos a quejar, pero no nos hemos dado cuenta de que justamente hemos necesitado de hacer ese análisis, ¿no? O sea, de los conceptos que manejamos, de esto que es la seguridad, por ejemplo, y muchos otros conceptos que manejamos en el sector minero, ¿no? Por eso yo les invito, ¿no? A que ustedes sean analíticos, busquen descubrir los nuevos enfoques que le debemos de dar a los conceptos actuales, ¿no? Que manejamos en el sector minero. Muchas gracias de verdad por la asistencia y bueno, ya nos estaríamos viendo en otro momento, ¿sí? Gracias.